otro día. Bueno, pues bienvenidos al segundo año que la Asociación Amigos del Patio lleva a cabo este proyecto bajo el nombre Raíces Torralbeñas, con los que pretendemos dar a conocer y poner en valor, decía María Teresa el año pasado la palabra talento, jóvenes talentos que destaquen por sus capacidades en diferentes ámbitos y que de manera directa o indirecta estén vinculados a Torralba. Queremos que estas conferencias o estos encuentros sean una plataforma que nos permita conocer y dar visibilidad a personas con una trayectoria profesional que merezca ser contada y que además puedan servir sobre todo a la gente joven. Por eso nos gustaría que a este tipo de encuentros viniera mucha más gente joven, pudieran servir para esta gente de referentes. El año pasado lo hicimos bajo el nombre de Torralba en la comunicación y en la creatividad, con figuras como Alejandro Puebla, que fue subcampeón mundial de oratoria en español, Álvaro Rey, que están aquí sus padres, también vino Daniel García Villaraco, vino también el hijo de Encarnita, no me acuerdo, Diego Motos, que ambos eran directivos y creativos de la agencia Vale, y luego Daniel García Villaraco, que entre otras cosas hicieron todos los efectos especiales de la película La Sociedad de la Nieve. La verdad es que fueron unos encuentros también que estuvieron muy bien. Este año hemos centrado estas conferencias en una temática más científica, tecnológica, y por eso hoy nos acompaña César Huerte Ruiz de Lira, que yo, es verdad que César hacía muchos años que no lo veía, me lo dejé, era el primo de Marian, de mi amiga Marian, y hoy lo tenemos en la mesa como el director de la Escuela Politécnica de la Universidad Carlos III de Madrid, y la verdad que me sorprende. Y lo va a acompañar Gloria Rodríguez Donoso, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora de César, y será ella quien lo presente de manera oficial. Me decía el otro día que ahora comparte muchas más cosas, muchos puntos de vista. Gloria Rodríguez ya nos acompañó el año pasado en el encuentro que hicimos con Bárbara de Meric, dos mujeres dedicadas a la investigación y a la divulgación científica. Gloria es licenciada en Ciencias Químicas y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó la tesis doctoral en un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. En el año 1995 se incorporó a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, donde actualmente es catedrática en el área de Ciencia de Ingeniería de Materiales. Ha realizado, tiene un currículum extensísimo, ha realizado numerosísimas investigaciones, ha impartido cursos de posgrado en la Universidad de Argentina, en la Universidad Nacional de México también. Y yo quería destacar su labor en la investigación que se desarrolla en el campo de la ingeniería de los materiales, y sus líneas están vinculadas con la sostenibilidad y con el reto demográfico. Actualmente trabaja en el procesado sostenible de materiales metálicos utilizando energía solar concentrada y en la fabricación aditiva para luchar contra la despoblación rural y las desigualdades sociales y espaciales. Codirige el grupo de investigación de mecánica de los medios continuos e ingeniería de estructuras y materiales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha publicado más de 50 artículos científicos y ha presentado más de 100 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Destaco, yo por encima de todo, porque desde el 2018 compagina su labor como docente y como investigadora con la participación en proyectos de divulgación científica. Hablábamos el otro día de la importancia de la divulgación científica. Coordina dos proyectos de divulgación: Mujeres Ingeniosas, la ingeniería en femenino, y Bienvenidos a Masterland, ambos cofinanciados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Es comisaria de dos exposiciones que están vinculadas a estos dos proyectos. La primera, Mujeres Ingeniosas, que tiene como objetivo principal aumentar el interés de las niñas, adolescentes y jóvenes en los estudios tecnológicos y en las carreras de ingeniería, y para ello se trabajan 3 puntos principales: romper con los estereotipos de género presentes desde la infancia; 2, dar a conocer en qué consiste la ingeniería para mostrarla como una profesión multidisciplinar que contribuye a mejorar nuestra calidad de vida y también a mejorar el planeta; y el punto 3 sería visibilizar el trabajo de mujeres ingenieras, tecnólogas o inventoras a lo largo de la historia. Es también
comisaria, aparte de esta exposición de mujeres ingeniosas, de la exposición Materland, los materiales que nos rodean, y de otra que es la evolución de la ingeniería, de la invención a la innovación. Te damos las gracias en nombre de la asociación porque quieras estar otra vez aquí con nosotros, que quieras acompañar a César, y nos encanta tanto la sensibilidad que tienes como el compromiso con la educación. Antes de dar comienzo y de dar el paso a Gloria, me gustaría anunciar los próximos encuentros que tenemos. El jueves 3 de abril seguiremos con los encuentros porque sabéis que se está solapando, bueno, estos encuentros de raíces torralbeñas con nuestros encuentros sobre la España posible. Este año lo hemos dedicado a la mujer y la vinculación que tiene la mujer con la tierra, con la agricultura, con la ganadería. Y el jueves que viene nos acompaña la presidenta de la Confederación de Mujeres del Mundo Rural, Inmaculada Idáñez, y el sábado tenemos nuestra segunda conferencia de raíces torralbeñas con Teresa Álvaro Álvarez, jefa de Departamento de Veterinaria del Oceanographic de Valencia. Nada, me gustaría dar las gracias, bueno, a vosotros. Vemos la verdad es que vemos la sala de Cercha bastante llena, y yo creo que tu familia, que es muy extensa, contribuirá en un 50% en la mitad, porque la verdad es que sois muchos y están súper orgullosos de ti. Y nada, darle las gracias, bueno, al Ayuntamiento por los espacios, a Ángel que se vuelca también siempre con nuestras actividades, y al resto de la asociación porque esto hoy esté perfectamente preparado por todo el trabajo que se hace a pesar de las circunstancias para que este tipo de encuentros salgan adelante. Nada, os dejo ya con Gloria y comenzamos. Pues nada, muchísimas gracias, muchas gracias, Marian, y bueno, muchísimas gracias. Yo, una de las cosas de todo ese currículum que has leído... Me habré dejado, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que a mí me da un apuro impresionante. Lo primero es que me da vergüenza como que hablen de mí, ¿no? Yo venía aquí como a estar al otro lado, ¿no? Pero una de las cosas que no has comentado y que es muy importante, yo creo, es que yo soy de Daimiel. Es verdad. Soy de aquí es verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso quería decirlo. Muchísimas gracias por invitarme. Cuando María Teresa me llamó y me comentó que bueno, teníais esto de las raíces torralbeñas, lo cual me parece fundamental, muy importante, lo de crear referentes, tener referentes en los sitios. De esto, a ver si podemos hablar ahora después un poco. Claro, cuando me habló de César, yo me encontré feliz, le dije, por supuesto, ¿no? Porque yo no sé si alguien de aquí se dedica a la docencia y es maestro, maestra, profesor, profesora, es un tremendo orgullo el poder ver cuando nuestros estudiantes llegan y consiguen cosas como las que ha conseguido César, ¿no? Nos hace sentir un orgullo especial, como ese orgullo de madre que una también tiene, un orgullo de padre, y si además esto ocurre con alguien que es de Torralba, ¿no? Daimiel y Torralba estamos tan cerca que bueno, pues para mí venir aquí a mantener una conversación con César es un placer. Para mí estar aquí es un placer. Y luego además es que los dos coincidimos en muchos aspectos, ¿no? Los dos coincidimos tanto nuestros orígenes ya, ¿no? De ser pueblos manchegos cercanos, de familias donde pues previamente no han existido referentes académicos, no procedemos de familias donde pudiéramos tener esos referentes que nos hicieron ir a la universidad siguiendo algo que ya habíamos visto, ¿no? Cerca. Y quizás, bueno, pues no sé si por eso o no, pero hemos hecho un gran esfuerzo, hay que decirlo, no pasa nada por decirlo. Y bueno, pues él ha conseguido muchísimo más de las cosas que yo he conseguido, eres muchísimo mejor que yo, pero sí que pensamos lo mismo respecto a la necesidad de crear esos referentes, de trabajar por la universidad pública, tenemos una serie de valores que nos han transmitido esos que no eran referentes académicos en nuestras familias, pero sí son nuestros referentes en valores. Y yo creo que venir aquí y tener esa conversación, de verdad que os lo agradezco muchísimo. Bueno, antes de nada, el currículum que voy a, en un principio, decir de César es mucho más corto que lo que tú has presentado de mí, María. Pero, bueno, César es de Torralba de Calatrava, como todos sabéis, y hijo de
bueno, no sé tu madre cómo se llama. Ina. Es que estaba pensando, no es Sino, es Sina, pero yo no soy de aquí, no, Ina y Pepe, ¿no? Y bueno, y él es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, como también sabéis. Él empezó sus estudios, bueno, el colegio, pues aquí en el Colegio Público Santísimo Cristo del Consuelo, y bueno, pues como aquí no hay instituto, pues tuviste que ir a Ciudad Real y estuviste en el Instituto del Torreón del Alcázar, y después, bueno, pues estudiaste Ingeniería Industrial en la Universidad de Castilla-La Mancha, universidad pública, la única universidad pública regional que tenemos en Castilla-La Mancha, donde también hiciste un doctorado que bueno, pues el tema era estudio de interacción de ondas de choque con flujos turbulentos. No pensé, yo tampoco entiendo mucho sobre esto, pero que bueno, que está enmarcado en el desarrollo de la energía nuclear de fusión, lo cual, bueno, pues sí que nos puede dar idea de lo importante que es el tema de investigación. Para poder hacer la tesis, César consigue una beca competitiva, muy difícil de conseguir, una beca de formación de personal, de profesorado universitario, una FPV, ¿no? Y como consecuencia de la investigación que desarrolla, recibe varios premios, el premio extraordinario de doctorado de la propia universidad, pero también premio de la Universidad de Rochester, de Estados Unidos, y el premio del Centro de Física Teórica de Trieste de Italia, ¿no? Entre otros. Cuando termina la tesis doctoral, él va a la Universidad Carlos III de Madrid, en Leganés, donde está con un contrato realizando también, bueno, pues tareas de investigación. Pero estando allí es cuando le surge la oportunidad de hacer una estancia postdoctoral en Estados Unidos, y entonces, bueno, pues allí que se va, se arriesga, ¿no? Con todo lo que esto significa, que también quiero que hablemos un poco de esto ahora después, y va a la Universidad de California, y bueno, pues allí en San Diego, pues trabaja con el profesor Foreman Williams. El profesor Foreman Williams, hay que decir que es número 1, referente internacional en el campo de investigación en el que estaba César, en el campo de la combustión teórica, y que, bueno, esto tampoco es fácil. Tampoco es fácil que alguien llegue y diga, me voy a tal sitio a investigar con el número 1 en esta disciplina, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es una oportunidad que yo creo que supiste aprovechar muy bien, y que bueno, pues es una parte también importante del currículum. Estando en San Diego, pues después de estar allí 2 años, vuelve a la Universidad Carlos III de Madrid con un contrato beca Juan de la Cierva. Otra vez nos encontramos con una beca muy competitiva, donde bueno, pues son becas de incorporación de doctores a centros de investigación españoles, que son becas de ¿cómo le llaman?, de recuperación de talento, ¿no? De atracción, no recuperación, atracción de talento, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se incorpora con esta universidad, donde desde entonces, bueno, pues trabaja, ahora es profesor titular, y allí ha desarrollado su faceta de docencia, de investigación, de transferencia tecnológica y ahora también de gestión, ¿no? Se ha convertido en el director más joven de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid, y bueno, pues todo esto que he dicho, y que lo he dicho muy rápidamente, os podéis imaginar todo lo que significa. Es profesor, es investigador, hace transferencia tecnológica y además es gestor en una universidad donde bajo su cargo hay, bueno, no sé si bajo su cargo, están matriculados 7.000 estudiantes, hay 600 profesores y debe haber como unas 25 titulaciones, imagino, creo que es, ¿no? Entre... Sí, de máster, grado y demás. Sí. Máster, grado y demás, ¿no? O sea que, bueno, pues este era el breve currículum que yo tenía, bueno, pues aquí escrito, pero que bueno, que después de este breve resumen de su vida académica y profesional, a mí lo que me gustaría es, bueno, pues ahora ir haciendo este recorrido entre todos con él, parándonos en aquellos momentos que yo creo que son importantes en la vida, ¿no? El currículum profesional y académico vamos a acompañarlo con un currículum de su personal, ¿no? De su vida vital, ¿no?
porque yo creo que es importante el ver cómo se pasa de ser un niño que está jugando al fútbol, ¿no? Parece ser que disfrutabas mucho y te gustaba mucho jugar al fútbol aquí en Torralba, para llegar y con 40 años estar dirigiendo esa escuela en la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, esto debe tener muchas explicaciones, ¿no? Y una de ellas, seguramente, la primera parada que yo creo que deberíamos hacer es, bueno, pues esa infancia aquí en Torralba de Calatrava, ¿no? Yo comentaba antes que César no tenía referentes académicos, ¿no? Cuando era pequeño, pero yo creo que es muy importante esa infancia, cómo la vivimos y cómo nos influye en lo que después terminamos siendo, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí, César. ¿Qué significa para ti o qué ha significado lo que son tus raíces, ¿no? ¿Cómo se ha podido traducir en esa trayectoria profesional que después has tenido? Bueno, primero quería dar las gracias primero a todos por venir. Me siento un poco abrumado, me siento muy contento. Veo que he hecho una elección perfecta proponiendo a Gloria, porque ya habéis visto lo bien que explica todo, y eso también explica muchas cosas. Y de lo que comentabas, pues sí, o sea, las experiencias que uno tiene de pequeño, esas te marcan para siempre. Entonces yo creo que de alguna forma, estoy seguro que mi forma de ver las cosas ahora mismo depende de lo que he vivido aquí como niño. Bueno, como niño y no tan niño. Estuve aquí estuve viviendo hasta que acabé la carrera con 22 años. Y bueno, y de las cosas que recuerdo, como comentabas, pues de estar todas las tardes jugando a fútbol, de cosas que me gustaría que ahora mis hijos pudieran hacer, pero que no se puede porque estamos en Leganés, que es salir, bajarte a la calle, jugar, no preguntar. Hay cosas que no, pero hay cosas que no. Pero yo creo que eso es impagable y eso va conmigo siempre. Con 12 años, yo creo que más o menos calculo que sería cuando empiezas a ir al instituto, a Ciudad Real, sí. Y ahí hay un detalle, hay un hecho que a mí me llama la atención y creo que también tiene mucho valor, ¿no? Tú vas al instituto del Torrón del Alcázar, donde realmente llegas al instituto y no vas con otros compañeros tuyos de aquí de Torralba, y sin embargo, bueno, pues lo destaco porque yo creo que muchas veces no somos conscientes, ¿no? La mente de un niño de 12 años que termina yendo a un instituto, sale de su pueblo, va a otra ciudad, otro grupo de niños y niñas en clase, y se tiene que integrar. Y todo esto además coincide con un cambio en planes de estudio que siempre, que seguro que no facilita tampoco las cosas en esto, ¿no? Que es cuando empieza la ESO. Y sin embargo, bueno, pues te integras perfectamente, tu rendimiento académico va bien, no se ve perjudicado ni cosas de estas, ¿no? ¿Y qué significa para ti también Pues es verdad eso que dices, que después le empecé a dar importancia a una decisión que yo creo que fue semiconsciente, de decir, me voy a estudiar al Torreón, donde no conocía absolutamente a nadie. No, del pueblo no, es verdad, no era una elección. Y luego me fue muy bien, ¿no? A todo lo pasado es más fácil de juzgar, pero en ese momento, no sé por qué, decidí tirar por ahí. Sabía que había bachillerato tecnológico, que es la parte de la que un poco apuntando a 3 años vista. A 3 años vista porque nosotros fuimos el primero de la ESO, es decir, somos el experimento, éramos nosotros, y en el pueblo o sea, no llegó a tiempo, es decir, que se hizo primero de la ESO, se hizo aquí, y segundo de la ESO nos fuimos a Ciudad Real. Y la verdad es que muy bien, la integración fue muy bien. Yo ayudaba lo de jugar bien al fútbol, que eso ayuda, aquí ayuda mucho. Y la verdad es que muy contento de cómo salieron las cosas. Sí. Y no sé, al final el camino que me marcó en el Torreón era un instituto que tenía prestigio en la parte tecnológica,
no era muy grande, en el sentido de que al final éramos solamente, creo que éramos 2 clases, estaba todo bastante controlado. Pero fíjate tenerlo ya claro en el instituto también, que en el instituto no tienes tan claro, tú estudias lo que te dicen, pero sí. Él dijo con 3 años ya, encima ¿sabes? Como un enfoque más tecnológico, más... Sí. No es fácil, o sea, te quiero decir que no es normal tenerlo tan claro en el instituto. No, claro, tomar esa decisión, tomar ya la decisión, que hay un bachillerato tecnológico, sí, sí, y demás, porque tú luego terminas estudiando en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y yo quisiera, bueno, en este momento también poner un poco en valor, no sé si César, tú, bueno, de acuerdo. Sí lo sé, que coincidimos los dos, ¿no?, en lo que es la importancia de la universidad regional. Hace unos días, bueno, en este año, perdón, hace unos días hicimos un acto que en este año estamos celebrando los 30 años de la Escuela de Ingeniería Industrial en Ciudad Real, ¿no? Y lo que, bueno, esto ha significado, yo creo que para la región y también, por supuesto, para la provincia. Yo llegué precisamente ahora, bueno, pues en unos meses, va a hacer 30 años que yo estaba en Francia haciendo una estancia postdoctoral cuando empezó la escuela, y entonces me vine aquí. Desde entonces soy profesora en esa escuela. Cuando vine, pues me hicieron una entrevista, lógicamente, para ver si me contrataban, y en esta entrevista pues el vicerrector de profesorado y nuevas enseñanzas que había en aquel momento pues me preguntó: Gloria, ¿qué piensas tú que puedes aportar a la Universidad de Castilla-La Mancha? Y yo le dije una cosa que yo creo que no entendió bien, porque yo le dije, yo creo que fundamentalmente lo que puedo aportar es que soy de Daimiel, ¿no? Claro, yo daba por supuesto que el señor había visto mi currículum. Yo era muy joven, tampoco es que tuviera un currículum así muy esto, pero bueno, al menos él sabía lo que yo había estudiado, mi formación que tenía, y que cuando estaba haciendo esa entrevista algo le había gustado, ¿no? Pero él me contestó y me dijo, él era de Murcia, entonces él, dije, metedura de pata, porque él enseguida me dijo, bueno, también es importante la gente que venimos fuera a ayudar a que esto salga. Y yo dije, sí, por supuesto, por supuesto, pero yo creo que no lo entendió, porque yo lo que quería decir es algo que después yo he experimentado a lo largo de mi vida profesional, y es que cuando yo cada año recibía a los alumnos y las alumnas en clase, yo estaba viendo un aula y estaba intentando identificar a esos chicos y esas chicas que venían de los pueblos que eran muy similares a mi pueblo, de familias que eran muy similares a mi familia, ¿no? Y que después les preguntaba y me decían, pues yo soy de Villarrubia de los Ojos, o yo soy de Campo de Criptana, o yo soy de Torralba, y entonces no sé por qué, pero yo notaba esa unión, notaba ese compromiso especial que yo tenía como profesora hacia ellos, hacia sus familias y hacia la tierra, si queréis, ¿no? Y no quiero que esto suene tampoco fuera de contexto, como a lo mejor no se entendió por parte de ese vicerrector, que seguro que luego sí que lo entendió, ¿no? Pero esto lo quería comentar ahora, porque al decir que César estudió en la Universidad Regional, César, tú que piensas también que es importante, ¿no?, el tener esta universidad. Pues estaba haciendo la cuenta de cuando habías dicho que empezaste en el 95, ¿no?, y que fue el 30 aniversario. Es que gracias a personas como Gloria se formó la universidad. Es decir, que si no hubiese sido gente como ella, pues yo no podría estar aquí, porque no hubiera tenido esa oportunidad. Entonces, el hecho de que se haya apostado porque exista una universidad cercana a la que todos podemos ir con unos costes mínimos, da muchísimo fruto, porque es que, bueno, a modo de ejemplo, ¿no?, pero todo el tejido que hay industrial pues se nutre principalmente de la universidad que hay en Ciudad Real, y yo tengo la suerte de haber tenido esa oportunidad, porque yo creo que no hubiera podido estudiar si no hubiese tenido esa oportunidad, y eso creo que es lo que hay que dejar muy claro, que la universidad está para dar oportunidades a todos, a los que pueden y a los que pueden un poquito menos. Entonces, de ahí también uno entiende que lo toma como una responsabilidad. Es decir, la universidad se paga entre todos, y yo tengo el derecho que se me ofrece y el deber de aprovecharlo. Y yo creo que mi enfoque ha sido siempre este, el intentar devolver lo que en un momento de necesidad se me ofreció. Entonces, desde ahí lo veo desde un punto de agradecimiento más que de otra cosa. Yo
creo que, bueno, que has devuelto con creces lo que fue tu educación, ¿no? Porque has sabido aprovecharlo y ahora estás tú continuando con eso, ¿no? Bueno, estudias ingeniería industrial porque, bueno, yo creo que te gusta la ingeniería, ¿no? Sí. Te apasiona la ingeniería y una vez que terminas, que eso, también otra cosa que yo creo que hay que poner en valor, el estudiar una carrera con ingeniería industrial pues casi que te garantiza el puesto de trabajo, es decir, que es verdad que son unos estudios que cuando se termina pues se empieza a trabajar y que en aquella época, en la época en la que termina César, pues no había problemas para trabajar en empresas, pero ni siquiera problemas para trabajar aquí en Ciudad Real, ¿no? Lo que era una provincia que tradicionalmente no había sido industrial. Incluso tú dejas, bueno, tenías un contrato, creo que con Iberdrola, o la posibilidad al menos de que te contraten, y sin embargo decides dedicarte a la investigación, a hacer un doctorado. Así es. Eso fue curioso porque fue justo, era 2008, ¿vale? Estamos en 2008, era cuando la crisis estaba ya siendo bastante. Empezó. Y yo había acabado en 2007 y yo quería hacer una tesis doctoral, es que yo ya tenía claro el camino de la vocación, ya había nacido, no había aprendido, pero las circunstancias eran las que eran, no había oportunidad porque en el grupo donde estaba no había opción de contratar para hacer una tesis doctoral, y entonces buscando un trabajo empecé a trabajar en Iberdrola y era muy bien, o sea, la proyección es clara, es decir, ahí funcionaba todo muy bien, porque además proyectos internacionales, estaba perfecto, pero justo en agosto sale la resolución de que me conceden la beca FPU que decía antes Gloria. Y ahí es cuando viene la duda. La duda es un camino que es, no fácil no es ninguno, pero que ya había una proyección clara, o hacer una tesis doctoral. Y el coger la beca, por muy prestigiosa que sea, era cobrar 700 euros menos, o sea. Y entonces yo lo tuve claro, lo hablaba también con Irene y decidimos que este era el camino, y así fue. Y claro, cuando fui a comentarlo a quien era mi supervisor, pues decía, es que no puedo negociar, que te ofrezco menos todavía. Una negociación a la baja, o sea, si te vas cobrando menos. Y así fue cuando empecé a hacer la tesis doctoral, la tesis que creo que fue bastante bien, y la razón por la cual quería hacer la tesis doctoral era por dos razones. Era, bueno, porque me gustaba la investigación, y segundo, porque me gustaba mucho la docencia. Y me gustaba mucho la docencia porque tenía ejemplos muy buenos, y Gloria es un ejemplo de ello, sin ninguna duda, y yo creo que está dando muestras de ello. Y el otro ejemplo cercano, más cercano, por supuesto, es Gustavo, que fue mi director de tesis. Gustavo Uchu, que es un físico argentino, que había hecho una estancia importante en Japón, venía muy bien formado en el tema en el que dirige la tesis, ¿no? Que tú haces, y que hicisteis, yo creo que un trabajo estupendísimo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que gente como Gustavo es de esa gente que despierta, hay que decirlo, ¿no? Que despierta pasión en los estudiantes también, porque siempre ha sido uno de los profesores mejor valorados también en la escuela. Es argentino, cuenta con ventaja. Es argentino. Daba un punto por delante. Y lo que dice César de la beca, la beca son 4 años, y sobre todo este tipo de becas que son muy competitivas, pero te dejan en una incertidumbre profesional impresionante, porque tú haces la tesis, pero cuando terminas el doctorado, y esto sigue siendo así, desgraciadamente, nadie te garantiza que después vayas a trabajar en algún sitio, ¿no? Esto en otros países donde la apuesta por la investigación es mucho más importante, uno se forma, hace un doctorado. El doctorado, para quien no lo entienda, porque muchas veces nosotros estamos con nuestros lenguajes, y la gente muchas veces no termina de distinguir. Hay una carrera académica y hay una carrera profesional. La carrera académica, el título académico más alto es el título de doctor, es decir, cuando uno ya es ingeniero, licenciado, después está el doctorado, pero es un título académico, simplemente, quiero decir que después, para trabajar, pues desgraciadamente en España la investigación que se ha hecho
en empresas fuera del sistema público ha sido muy poca. Entonces, todos esos doctores han tenido que salir fuera de España, primero a formarse, pero después a continuar trabajando allí porque no tenían forma de volver, ¿no? Entonces, toda esta cosa hay que reflexionarlo bien, yo creo, porque cuando alguien termina una carrera universitaria lleva un expediente académico muy bueno, porque tiene que conseguir esas becas y se mete a hacer una tesis doctoral a los 4 años, bueno, pues hay una incertidumbre profesional que yo creo que hemos vivido y seguramente tú pues también la habrás vivido, ¿no? Sí, te puede colocar incluso en una posición de desventaja, ¿no? Porque es una cosa que el doctorado en sí no se valora, pero muchas veces por convenio se tiene que pagar, por lo cual si no te lo valoran no te lo van a querer pagar, entonces te deja incluso, te puede colocar en una posición diferente. Y es verdad que la carrera académica llevaba consigo pues muchos momentos de incertidumbre, y uno de ellos es cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral. En el momento que estaba yo defendiendo mi tesis doctoral, no tenía contrato después, es decir, ahí se acababa todo. Y conseguí contrato en la defensa de la tesis doctoral, que estuvo presidiendo Antonio Sánchez, al cual también le debo la posibilidad de haber ido a San Diego, porque fue el que me puso en contacto con Forman Williams, ahora él es profesor allí. Y eso era una detrás de otra, se acababa un contrato, a buscar otro, te vas a San Diego, un año de contrato, a ver si me renuevan. Muchas veces me acordaba de si esa decisión de dejar Iberdrola fue adecuada, y lo digo sinceramente, porque la carrera va acompañada de muchísimos momentos de incertidumbre, continuamente. Pero a ti te gustaba la investigación, apostaste por ello y al final, bueno, pues fuiste, como dices, a Estados Unidos. Y también esto es importante, ¿no? El poner de manifiesto, poner en valor lo de vas a un país que está muy lejos, donde empiezas a relacionarte con gente de otras culturas, de otras etnias, de otras religiones. Esto te abre la mente de una manera impresionante. Yo creo que esto es una de las grandísimas oportunidades que nos ha permitido dedicarnos a lo que nos dedicamos, ¿no? Y además estás con el número 1, ¿no? Sí. ¿Qué supuso para ti esta estancia de 2 años en Estados Unidos? Supuso muchísimo. Lo primero que la hice, me atreví porque tenía una compañera, mi mujer, que decidió acompañarme, que es incluso más valiente que yo. Eso hizo todo muchísimo más fácil y supuso mucho porque llegas a un sitio donde no conoces nada, o sea, no conoces cualquier trámite, hacer la declaración de la renta estatal, federal, cualquier pequeño trámite, que aquí puede ser más o menos complicado, ¿no? Pero allí por todo se amplifica. Pero de vuelta te llevas muchísimas cosas, te llevas cosas como las que comentabas, de que te cambia la forma de ver el mundo. Eres un inmigrante en otro país, que desde fuera se nos ve como mérito, pero desde allí pues depende con quién te encuentres delante, como pasa aquí. Y entonces te cambia la forma de ver las cosas, creo que empatizas mucho más, valoras las cosas que estás allí. Al principio llegas a una especie de ola, ¿no? Porque todo es nuevo, que coches más grandes, ¿no? Que casas tienen otros, todo impresiona mucho, y también luego pues tienes sus etapas y aprendes también a valorar las cosas que no valoras antes. Entonces eso también es importantísimo. Valoras igual que cuando te puedes ir a otra ciudad, ¿no? Empiezas a valorar cosas del pueblo que cuando estás viviendo en él pues no las valoras porque son del día a día. Pero en el momento en que no están, te faltan. Entonces yo creo que eso, el haber estado en muchos sitios, yo creo que te permite ver las cosas con una mirada un poco más amplia, creo. Si vas también con la mirada de querer ver las cosas, que también hay casos y casos. Pero yo lo que me llevo principalmente es la experiencia de haber vivido la personal en un sitio que también era un lujo de vivir, porque Estados Unidos parece que suena mucho, pero Estados Unidos es muy grande, y creo que tuvimos la fortuna de ir a uno de los sitios más bonitos para vivir. Y luego la parte profesional, que antes comentábamos con Forman Williams, que sigue activo, no lo sepáis, tiene 91 años y sigue activo, es impresionante.
Y también, antes he dicho, ¿no?, que Antonio Sánchez fue el que me puso en contacto, y me he dado cuenta que no he puesto en valor que a él le debo muchísimo también, porque me enseñó muchísimas cosas. Y te pone en perspectiva, porque las cosas han ido relativamente bien, o sea, yo no me quejo, el trabajo funcionaba, salía adelante, tenía reconocimientos, pero de repente estás delante con una persona que es el número 1 a nivel mundial. Y eso también te viene muy bien, te digo, cuánto de listo puede ser alguien. O sea, es impresionante, impresionante. Y además, la suerte de que era una magnífica persona. Y eso también llena mucho, porque te das cuenta de que son los ejemplos con los que tienes que construirte, porque uno se construye a sí mismo en base a lo que va viendo, y uno va eligiendo un poco de lo que se puede ir quedando con cada persona, y ahí se hace uno mismo, ¿no? Porque al final puede ser no muy creativo, ¿no?, pero siempre tiene referencias, y yo he tenido la suerte de haber tenido siempre referencias positivas, y yo creo que eso me ha ayudado mucho. Es que esto que comentas, que bueno, a mí también me ha pasado, yo creo que es importante también ponerlo en relieve, ¿no?, el comentarlo, que de momento te encuentras con alguien que estás acostumbrado a leer sus investigaciones y decir, uy, esta persona lo que vale y lo que hace y tal, y de momento te encuentras con una persona con una apariencia completamente sencilla, normal, que te trata de manera sencilla, de tú a tú, sin ser prepotente, y dices, pues esta persona, este señor, esta señora puede recibir mañana el premio Nobel y está aquí hablando conmigo. Totalmente. Y de una manera tan sencilla terminas en su casa, incluso a veces tomando un café o... yo creo que es que el mundo científico, no sé si es que es distinto, hay de todo, ¿eh? También ahí, claro, evidentemente, hay gente que es muy prepotente, pero no sé por qué pienso que cuanto más méritos científicos tienen, menos... Sí, yo creo que son personas que son auténticas, por supuesto, de las más inteligentes del mundo, ellas lo saben, pero tienen un ego sano, saben que son buenas, pero saben que les encanta enseñar, les encanta ayudar, les encanta colaborar, y luego te encuentras también, como en todos lados de la vida, pues gente pues también con grandes currículums, pero con egos menos sanos. Y yo por suerte no he tenido nunca esa experiencia, de las cuales me han hablado. O sea, que existir existe. Sí, yo también he tenido mucha suerte en la gente que he tenido cerca. Estando en Estados Unidos, después de llevar allí 2 años, y bueno, y tú, yo creo que has dicho una cosa muy, muy, muy importante, ¿no? Y es la importancia del apoyo de la familia, ¿no? Por un lado, tienes, bueno, pues a Irene, tu compañera, que eso es muy importante, ¿no? El que vaya, pero además no solamente que decida vámonos, sí, por supuesto, sino que no está allí de manera pasiva, diciendo, bueno, César, a ver, cuando nos volvemos, que yo ya tengo ganas de volverme, sino de forma activa, completamente activa, y no teniéndolo nada fácil, intentando ejercer su profesión, ¿no? Eres enfermera, perdona que te meta aquí también en la conversación, porque como estamos intentando hablar también de la vida, ¿no? Pues donde tienes dificultad para convalidar tu título, donde trabajas como incluso voluntaria en hospitales, haces cursos y estás ahí batallando para poder conseguir ejercer la profesión. Y yo creo que casi cuando ya tienes casi todo conseguido, aparece lo de la posibilidad de la Juan de la Cierva y os volvéis, ¿no? Sí. Pero yo creo que bueno, lo ha dicho ya César antes, pero me parece que ese apoyo familiar es muy importante, ¿no? Y no es la idea, que a mí no sé si me ha gustado mucho la idea esta que siempre nos han dicho, detrás de cada hombre hay una gran mujer. No, perdona, junto. Al lado, juntos, al lado mejor, sí. ¿no? Sí, la y esto yo creo que transmite muy bien esa idea, ¿no? de estar juntos y por supuesto ella también intentando perseguir esa... Pero tras los 2 años hay mucha gente que se queda, ¿no? Entre otras cosas porque allí esa incertidumbre profesional que existe aquí, allí no existe. Hay que decir que allí la investigación sí está bien, o estaba, ya a partir de ahora no sé, pero estaba bien
valorada, bien remunerada, Sí. Además con posibilidades de tener dinero para hacer la investigación y de hacer el trabajo bien y tal. Sin embargo, bueno, pues... Sí, estábamos... Bueno, me gusta comentar estas cosas porque son las que no están en el currículum y a veces son las más importantes y son las que nunca se dicen. De cada mérito que se pueda leer, pues hay muchos fracasos, hay muchos nos, muchas cosas que no salen, que no se dicen y no pasa nada. O sea, las cosas no salen a la primera y si salen a la primera es que no eran tan difíciles. Con el tema de cuando estábamos en Estados Unidos, bueno, ya has comentado lo de Irene, pues al final ella, el sistema de salud que hay allí pues es muy proteccionista y desde fuera es muy difícil entrar si no empiezas en su casilla de salida. Entonces al final la última comunicación que se tuvo es que tenía que estudiar toda la carrera entera desde allí. Estamos hablando de $60.000 al año. Tiene que compensar mucho, y sí que nos hubiera gustado quedarnos un poco más, pero salió la oportunidad de esta beca de retorno. Claro, es otra vez un momento vital de decidir qué hacer con tu vida, coger esta beca, que es una posibilidad de reengancharte en un sistema en el que es difícil reengancharse. Y claro, ahora otra vez, a todo lo pasado, pues estoy muy contento de la decisión que tomamos los dos juntos, pero la verdad es que en su momento fue muy difícil, porque ya estás relativamente bien asentado, tienes los contactos, tienes los amigos, y es otra vez a empezar de cero en otro sitio. Y el hecho de recálculo de los amigos, porque al final haces muchos amigos, son muchas despedidas de mucha gente que dice luego nos vemos y sabes que no, pero a la vez es algo positivo, porque si los echas de menos es porque has estado bien con ellos, ¿no? Lo triste sería no echar de menos a nadie. Así que bueno, finalmente decidimos volvernos, nos volvimos y a partir de ahí todo fue bastante bien, porque la crisis España empezaba a salir de la crisis. Cuando llegamos, a los 15 días a Irene me llamaron para trabajar en Gregorio Marañón, o sea que no son estas cosas que ¿Cuántos los años planetas. estuviste en Estados Unidos? Estuvimos 2 años. 2 años. Y desde entonces, pues, bueno, un poco lo que has comentado. O sea, de un contrato en otro, pero en progresión y en mi caso dedicándome a aquello que me gusta. O sea, que más feliz no puedo estar. Sí, sí. Vuelves a la Carlos III y ahí, como decía en un principio, pues antes se estaba hablando de lo que era la carrera académica, los títulos académicos, y ahora la vida profesional, ¿no? La vida profesional, que bajo ese paraguas de profesor de universidad, bueno, pues ahí se dan clases, por supuesto, está la docencia, que es, yo creo que la prioridad, por encima de todo está la docencia y nos debemos a nuestros estudiantes, pero está también la parte de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de la docencia, comentábamos el otro día, ¿no? Que muchas veces el profesorado universitario nos acostumbramos a tratar entre nosotros en la parte académica, ¿no? No, pero en la parte académica, y claro, al final decía César, es que nosotros somos casos de éxito, ¿no? Me gustaba mucho aquella reflexión que me hiciste el otro día y me gustaría que la transmitieras un poco aquí, ¿no? Sí, es que al final la universidad, los profesores que estamos, se nutre de la gente a la que le ha ido bien. Entonces, claro, hay un filtro, hay un sesgo muy grande a la hora de nosotros ver a los estudiantes, porque claro, muchas veces no entendemos cuando las cosas no funcionan. Decimos, si a todos nosotros nos ha ido bien, ¿no? ¿Por qué a vosotros, algunos casos, ¿no? que pueda haber que las cosas no funcionen? Y eso es una cosa que yo creo que hay que estar continuamente prestando atención para no perder esa perspectiva de que, porque en mi caso personal me haya ido relativamente bien estudiando, no significa que el programa de estudio sea perfecto y que no tenga fallos, que no se pueda mejorar, que haya personas a las que le pueda costar más en un determinado momento, pero que luego sí tengan mucho potencial y hay que estar atento para actuar. Y esto es muchas veces que hay que recordarlo, porque muchas decisiones, bueno, casi todas las decisiones de la universidad, porque son universidades, son autónomas, entonces casi todas las decisiones las hacen ellas mismas de forma colegiada, pero repito, se hace en una mesa de gente de casos de éxito, y eso siempre hay que tener presente, de que a la universidad, por suerte,
pues vamos todos y a veces nos puede ir bien, a veces no nos puede ir bien, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Sobre todo en las escuelas de ingeniería, donde en ingeniería industrial en concreto, donde el porcentaje de abandono llega a ser del 50%. Es decir, que son estudios que son difíciles, pero yo creo que también muchas veces están quizás mal planteados. Voy a aprovechar que como eres director, también voy a aprovechar porque a lo mejor yo creo que deberíamos hacer una reflexión, ¿no?, de cómo están contemplados los estudios universitarios, ¿no? No es normal, ni es económico, ni se lo puede permitir ningún Estado el hecho de que en una titulación pues haya un 50% de abandono, ¿no? Y esto, bueno, pues... Y no es normal y no pasa en ningún otro país. No pasa en ningún otro país. Aquí hay o había que está reduciéndose esa tendencia de saber de que uno daba por hecho de cuando iba a empezar a estudiar, de que son 5 años, bueno, en el programa de 5 años que era cuando yo estudiaba, pero a lo mejor pueden ser 7, la media era 7 o 8, y se daba por hecho como algo normal. Y todos entraban estudiando sabiendo que tenían un espacio de tiempo de unos 8 años, más o menos lo que te pueda tocar, pero ya se daba como algo normal, y eso yo creo que no es normal. O sea, que yo creo que es un fallo de concepto, y sobre todo cuando en otros países no ocurre así. O sea, puedes ir un poquito más lento, pero no se va a una media de 2 años más. Y en los otros países las cosas funcionan, los ingenieros funcionan, o sea que ahí hay que hacer autocrítica, y yo creo que ya se está haciendo. Ahí yo creo que sí, las cifras afortunadamente yo creo que ya no son tan drásticas. Desde el punto de vista de la investigación, bueno, investigas en un campo que, bueno, tampoco es cuestión de que nos aquí una charla, pero sí que me gustaría, porque ahora veo que investigas en el campo del hidrógeno, ¿no? Que nos hables un poquito sobre esa importancia del hidrógeno. Del hidrógeno. Bueno, pues mira, voy a aprovechar la generación, conversión de energía, de la seguridad en el hidrógeno y todo esto. Pues mira, pues encantado. Me voy a aprovechar que justo hace 10 días estuve en Jaén haciendo una conferencia sobre esto, así que lo tengo fresco. El hidrógeno, bueno, no sé si habéis escuchado hablar de él, pues es un gas que a veces se dice que es una fuente de energía, pero que no la es, porque no existe. Una cosa, el hidrógeno hay que fabricarlo, y el hidrógeno es un gas muy ligero, es incoloro, no es nada peligroso en cuanto a, bueno, pues enseguida se diluye, al ser muy ligero enseguida se va al techo, pero tiene algunas peculiaridades, que es que enseguida se enciende. Entonces es algo que desde el punto de vista de seguridad hay que tener muchísimo cuidado. Se quiere apostar por el hidrógeno porque si tú el hidrógeno lo quemas te da agua. Entonces, como ahora estamos en un proceso de descarbonización, intentar emitir los menos gases de CO2 posibles, pues entonces el hidrógeno es el combustible alternativo perfecto, porque tú coges hidrógeno, lo quemas y te sale agua. El reto está, uno, en el que el hidrógeno no existe, hay que fabricarlo. Entonces, bueno, en función de cómo se fabrica, se le da un color. Si es hidrógeno verde es que viene de energías renovables, pero el gas es el mismo. Hay que cambiar los procesos que hay ahora mismo, gasoductos, pues con hidrógeno no funcionarían. Se está pensando en Alemania, por ejemplo, en intentar que haya una mezcla entre el gas normal, metano, que suele ser principalmente, e hidrógeno. Los quemadores que hay actualmente tampoco funcionan, habría que cambiarlos porque el hidrógeno tiene unas propiedades muy diferentes. Y entonces todo eso hace que, lo que es obviamente una oportunidad muy buena de poder descarbonizar el sector de la combustión, que es donde yo trabajo, lo máximo posible, pues tiene muchos, la palabra bonita, que tiene muchos retos, ¿no? Porque lo que son problemas, pero bueno, son retos como queremos verlo, y Europa ha apostado por eso. Entonces, dentro del grupo de investigación en el que yo me integro, en la Carlos III, hay ya profesores que llevan muchos más años que yo trabajando en el hidrógeno, con instalaciones experimentales, con análisis teórico. Entonces, lo que yo podía aportar de mi experiencia en Estados Unidos, pues es una de las ramas del uso del hidrógeno que es centrado en la seguridad. Entonces, al final, todo esto es un puzzle que tiene muchísimas vertientes y cada uno se dedica a una cosa. Hay gente que se dedica a generar hidrógeno, a transportarlo, a almacenarlo a alta presión,
a quemarlo y mi lado a que sea un proceso seguro. Entonces, bueno, en ese es uno de los proyectos de investigación en los que más estamos trabajando ahora mismo. Pues también es importante, bueno, la transferencia tecnológica, ¿no? Creo que tienes un proyecto con ideas un proyecto, ¿no? De transferencia tecnológica con el INTA, con el Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas, no sé, ya sea aeroespaciales, aeronáuticas. Y un poco vinculando esto, me gustaría que hicieras una reflexión sobre qué piensas sobre la investigación básica, porque últimamente parece que necesitamos una investigación muy aplicada, que enseguida veamos en qué se traduce, ¿no? El que tenga unas consecuencias rápidas, el que sea más que una investigación es que estás buscando una solución a un problema, entiendo muchas veces, ¿no? Que se soluciona de manera rápida. Sí. Pero, ¿qué piensas sobre la investigación básica? Bueno, yo soy un firme defensor porque justo es lo que hago, entonces me defiendo un poco a mí mismo. A pesar de como ingenieros parece que como que estamos pensando siempre en una aplicación, pero una de las cosas que yo creo que por donde va Gloria para poner en valor la investigación básica es que la investigación básica en principio tú, aunque quieras darle un valor y un objetivo a lo que quieres hacer, esto siempre está ahí, pero lo que te mueve no es eso, sino el por qué, ¿no? Preguntarte por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Y ese es el motor de la investigación básica, es básicamente la curiosidad, el querer saber qué pasa si cambio esto, qué pasa si cambio esto otro, y a partir de ahí construyes conocimiento que otras personas que también lo hacen muy bien lo aplican a diferentes aspectos. Y un ejemplo muy claro lo hemos tenido hace 5 años ya, con la pandemia, cuando el sector privado lo hizo fantásticamente bien encontrando las vacunas, ¿no? De diferentes tipos, pero se pudo hacer en un año o en un tiempo récord porque la gente venía estudiando el coronavirus desde hace más de 20 años. Gente que no tenía en su motor interno, ¿no? de querer buscar la aplicación directa, sino simplemente la curiosidad de este coronavirus, cómo se puede combatir, qué tipo de vacuna puede funcionar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, cuando llegó el problema, nos pilló relativamente bien preparados. Si no hubiese estado todo ese trabajo anterior, sin esa vista, pues las cosas, no sé cómo serían, pero no hubieran sido tan relativamente rápidas. Realmente la población no sabe eso. O sea, todos hicimos un juicio de valor con las vacunas, hubo gente que no quiso, pero nadie sabe que existe una investigación básica donde se llevará años trabajando en eso. No lo sabemos, la población no lo sabe. Pues eso y ahora mismo cada vez cuesta más, es decir, cuando quieres pedir un proyecto de investigación, todo el rato se valora mucho el impacto rápido, ¿no? Porque se pide un retorno directo. Un retorno directo y a veces local, lo cual está bien que se valore, por supuesto es algo positivo, pero no hay que perder de vista que si no se crea conocimiento básico, la aplicación satura, es decir, bueno, pues esto ya ha aplicado y ya está. ¿Y ahora qué hay nuevo? Pues no va a haber un cambio tecnológico nuevo fuerte si no hay una investigación fundamental que consiga encontrar algo diferente, sobre la cual luego se puede aplicar tecnología. Pues entiendo que la investigación básica es investigar por investigar. Sí, porque es curiosidad, es qué pasa si pasa esto, qué pasa si cambio este parámetro, qué pasa si no sé, no tengo ni idea de virus, pero si esto lo coloco en estas condiciones o en esta otra. Pues solamente es intentar llenar y empujar, ¿no? Un poco la línea de conocimiento, que es un poco la definición de una tesis doctoral, es que el conocimiento es inmenso, por lo cual cada vez hay que ser mucho más específicos, ¿no? Ya no hay Leonardo da Vinci porque el conocimiento es tan grande que no te da tiempo. Ya casi no puedes abarcar a veces lo que hay de tu especialidad y cambiar es muy difícil. Entonces empujas un poquito y creas un poquito más de conocimiento. Y eso justo cuando hay gente que tiene la capacidad de crear una rama de conocimiento completamente nueva, pero todo eso se consigue porque es algo fundamental. Y no se está pensando directamente en la aplicación, sino simplemente en la curiosidad de qué pasa si. Esa es la pregunta. Pero esa es la base científica, totalmente, encima. Claro, la base científica del saber, el poder explicar por qué ocurren las cosas, ¿no?
Y esto, bueno, el ejemplo de César de lo de la vacuna del COVID-19, que es importantísimo, que Katalin Karikó, que le dio el premio Nobel, una de las personas que recibió el premio Nobel por esto, lo explica también así, ¿no? Lo que comentaba César. Pero yo también muchas veces pienso, y a los estudiantes siempre les pongo el ejemplo del láser, ¿no? El láser ahora mismo no podemos pensar en el mundo que vivimos sin un láser, ¿no? Se utiliza en todos los campos, en todos los aspectos, ¿no? Y más lúdicos, más relacionados con la medicina, relacionados con todo, ¿no? Con el armamento, incluso también, sí. Con todo. Y sin embargo todo viene de las investigaciones teóricas de Einstein, sí. Y luego no es hasta el año 1960 que no se construye el primer láser, y es todo como un recorrido muchísimo más lento, ¿no? Y si alguien llega y dice, es que quiero darle solución a esto, pues no hubiera llegado seguramente a eso, ¿no? Tienes que partir desde otro sitio, ¿no? Y a mí un poco también insistiendo más en el tema este de la investigación, yo no sé cómo lo ves tú, César, la situación actual en la que estamos, a la que nos enfrentamos, ¿no? No existe un problema grande con que se quiera dirigir la investigación que se hace hacia determinados aspectos, o que, por supuesto, que sea aplicada sí. De manera rápida, pero además en determinadas aplicaciones, ¿no? Tal y como estamos moviéndonos ahora mismo, la situación internacional en la que estamos. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Una de las cosas que yo noté en Estados Unidos es que era fácil, o relativamente fácil, formar parte de un gran proyecto, ¿no? Porque había una idea clara y todos apuntan relativamente a esa idea. Entonces desde una determinada comisión se decide que hay que apostar por esta tecnología o por esta otra, y la ciencia, la aplicación, viene de decisiones políticas, es decir, se decide dónde se pone el dinero, y luego pues al final nosotros en la medida posible tenemos que adecuarnos a ese tablero que hay, que es el que se nos ponen desde arriba. Nos ponen un tablero y desde ahí jugamos. Y aquí parece que eso no existe, es más libre. Las condiciones son, para bien o para mal, son más libres, aunque siempre hay unas temáticas más de moda, más financiadas, que eso al fin y al cabo también son decisiones que se toman desde más arriba. Pero yo ahora mismo, a día de hoy, el panorama yo no lo encuentro mal del todo, desde el punto de vista de financiación, o sea, es estable, o sea, no nos podemos comparar con cualquier otro país. Eso ya lo sabemos y no nos hemos comparado nunca, por lo cual esa comparativa... Bueno, nos podemos comparar, somos comparables pero no equiparables. Es decir, compararte puedes comparar con quien quieras, ¿no? Pero el nivel es completamente otro. O sea, la financiación de un gran laboratorio de Estados Unidos es todo el plan nacional de los 600 millones que es de toda España. El de un laboratorio. Pues entonces hay que saber dónde estamos, y dentro de donde estamos, con toda la humildad del mundo y con todas las ganas de trabajar, contribuir como se pueda. Y también, a ver, otra reflexión así, a ver, nosotros que estamos más involucrados también con la ingeniería industrial, las revoluciones industriales y tal, ¿no? Hace unos años empezó a hablarse ya de la quinta revolución industrial, y esa quinta revolución industrial, bueno, pues está sustentada, diríamos, en tres pilares, en tres bases, ¿no? Que yo cuando lo oí, pues me parecieron maravillosos, ¿no? Porque uno es la sostenibilidad, otro es la resiliencia, y otro es que el centro son las personas, ¿no? Ya cambiamos todo lo que se estaba haciendo hasta ahora. Las personas parece que trabajaban ahora no, es que todo el sistema, y el sistema productivo, por ejemplo, ¿no? Pensando más en la ingeniería industrial, bueno, pues ponga en el centro de las personas, y tienen que trabajar para nuestro bienestar, para nuestro bien, ¿no? Y esto, en el momento en que estamos de inteligencia artificial y demás, yo creo que es como muy importante, ¿no? Y vuelvo a estar preocupada, porque yo no sé si es que estoy últimamente un poco asustada con la situación. Podría ocurrir que esta revolución, esta quinta revolución industrial, no industria 5.0, no llegue a producirse, que nos olvidemos. Pues yo hace unos años veía todo, sostenibilidad, uy, qué bien y tal, y llegó un momento que nos olvidamos completamente, ¿no? Empezó la guerra de Ucrania, sí. Ya nos daba igual si los procesos eran sostenibles, ya los retos de contaminación ya nos olvidamos,
el calentamiento global, madre mía, ya esos límites que nos habíamos puesto en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se nos llenaba la boca con todo eso y llegó un momento que desapareció. Esas palabras desaparecieron de nuestra conversación. Bueno, no quizá de la nuestra, ¿no? O sea, sí, pero... no de la nuestra, no porque éramos mejores personas, digo, en nuestra investigación propia que queremos seguir haciendo, pero sí a nivel ya más de las personas, de los medios, ¿no? y demás. Y a mí eso me preocupa muchísimo, me preocupa mucho, ¿no? Sí, vamos, la sensación que da es que ahora hay otras amenazas que son más fáciles de ver, más tangibles. No sabemos si pueden ser peores o no, pero las otras existen, las otras no se han ido. Las otras amenazas del clima siguen estando ahí y no se han ido y van a ir a más porque no estamos haciendo suficiente y no vamos a hacer suficiente. O sea, el panorama que se planteaba incluso hace unos años, antes de que esté el mundo un poco temblando, el panorama que había varios escenarios que siempre se planteaban y ninguno era bueno. O sea, de los escenarios que se planteaban estaba el peor y el malo y el otro bueno, un poco. Si hacemos todo bien, el panorama no está tan mal. Y ahora tenemos otras amenazas y con un criterio que no juzgo, las prioridades cambian de un día para otro. Y entonces nosotros podemos seguir concienciados, pero lo que está aquí ahora mismo es otra cosa. Sí. Y dentro de las cosas que están, yo la que veo, la que más miedo me da de todas, es la ignorancia. La ignorancia. Pero no la ignorancia como se ha entendido siempre la ignorancia, ¿no? Mis padres no tenían estudios universitarios, bueno, mi padre era practicante, había estudiado practicante. Mi madre fue al colegio, no llegó al instituto y sin embargo ellos nunca dudaban de que alguien que sabía les contaba algo, pues ellos no dudaban de que si alguien les decía que una vacuna funciona tal, o de que se está produciendo un calentamiento global, o de que existe este peligro, o de que existe el otro, si ellos veían que las personas que lo estaban diciendo eran personas entendidas, era una cosa aceptada y tal, ellos lo aceptaban, no lo ponían en duda. Sin embargo, ahora nos encontramos con gente que tiene estudios universitarios y que tienen todo el acceso a la cultura y al conocimiento y sin embargo ponen en duda cosas perfectamente conocidas, cosas que incluso ya llegan a ser tan absurdas como lo de que la Tierra es plana. O que no hay cambio climático. Quiero decir que hay otras que todavía no sé cuántos científicos, un panel de científicos. No, es que no existe Brasil porque yo no he ido a Brasil, ¿no? Entonces, es muy gracioso, ¿no? El vídeo de la contaminación, ¿dónde está? ¿No? Que yo lo veo. Sí, encima se hace orgullo de la ignorancia muchas veces y a veces vestida de falacia de autoridad, ¿no? Porque, claro, yo soy médico y yo digo que esas vacunas no funcionan. Y claro, yo no te tengo que dar la razón pero claro, por otro lado, si tú sabes cómo funciona el sistema científico y sabes lo que es un consenso científico, obviamente eres capaz de filtrar también las falacias de autoridad y poder distinguir una cosa de la otra. Pero si no lo sabes, te puede hacer dudar. Y es normal dudarlo. Pero yo creo que lo que pasaba antes es que los canales de la información, con su parte positiva y su parte negativa, pues estaban más filtrados, ¿no? Los periódicos tienen líneas editoriales, eso está claro. Pero quien escribía una columna son de opinión. Quien escribía un artículo, el artículo estaba bien fundamentado. Y ahora puedes escuchar todo por las redes sociales, que yo creo que es el principal, y no solamente por las redes sociales, sino que aquellos mensajes que causan más ruido, más rabia, son los que los algoritmos los retroalimentan, y entonces es muy difícil competir un mensaje que a veces es muy complicado de explicar. Yo puedo ponerme aquí a hablar del hidrógeno, pero si alguien en una frase dice una cosa, pues yo con media hora os aburro y con una frase lo compra. Y entonces no sé, es muy difícil competir con eso. O sea, es tremendamente difícil porque los canales de información no ayudan a transmitir mensajes complejos y la mayoría de las cosas, lo siento, pero son complejas.
y hay que explicarlas y hay que tener paciencia para explicarlas. Y si por otro lado te viene un mensaje mucho más fácil, que si además retroalimenta lo que piensas, ¿no? Pues sesgo de confirmación añadido, pues entonces más todavía y más todavía y más todavía. Entonces ahí yo soy pesimista. Sí. Directamente. Sí. ¿Y qué podríamos hacer? Desde nuestro campo, me refiero. Pues el cambiar el lenguaje para explicar las cosas, ¿no? Como unas cosas en las que estás trabajando, de hacer mucha divulgación, pues eso, yo creo que hay que empezar por ahí. Y no pasa nada, decir que hay cosas que no se saben, pues mira, no sé si va a funcionar, o tiene una tasa de funcionamiento de éxito del 80%, y hay 20 veces de 100 que va a salir mal. Bueno, pues no significa que esté mal, es que está dentro de los parámetros, y no usar justamente, ¿no?, el cherry picking, ese ejemplo para decirme que esto no funciona. Yo sé que eso está dentro de mis parámetros, pero eso hace falta mucho trabajo de divulgación. Y bueno, y ahí por suerte os dedicáis, bueno, vosotros estáis en Castilla-La Mancha haciendo muchas cosas. Yo creo que es lo único, bueno, lo único no, siempre se pueden hacer más cosas, pero me parece lo más importante. Y también un poco hay otro tema que yo creo que no sé si les gustará también oírte opinar y hablar sobre eso, ¿no? Que todos también nos preocupa, es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. El tema de la inteligencia artificial nos está llegando sin estar preparados para ello. Yo no sé si en las universidades estamos yendo suficientemente rápido o estamos preparándonos. Yo os voy a poner un ejemplo de algo que me pasó el otro día en clase, esta semana. Estábamos haciendo, no recuerdo que estábamos hablando, y les proyecto un ejercicio para comentarlo con ellos, y estaba en inglés. Lo había sacado, yo las diapositivas y demás que utilizo, la información suele estar en español, pues los digo yo. Y los alumnos son españoles, pues le damos en español, claro. Pero bueno, pero utilizamos muchas cosas en inglés. Y el problema entero estaba escrito en inglés, pero esto vengo utilizando, yo creo que ese problema no era la primera vez que lo ponía. Nunca nadie me había dicho nada. Y entonces el otro día un chaval me dijo, tengo que traducir. Digo, ¿cómo que si tienes que traducir? Digo, hombre, espero que estando en tercero de ingeniería mecánica sepas traducir eso. Y no, es que a mí el inglés se me da mal y no sé qué. Digo, pues estás tardando en ponerte ahora mismo a formarte, pero bien, porque una ingeniería sin saber inglés y el mundo en el que estamos. Y entonces el chico directamente me dijo, pero si Gloria, si esto ahora con inteligencia artificial no es necesario para nada, porque yo esto lo coloco en el translator y me lo traduce y le digo, no te equivoques. Digo, no te equivoques. ¿Qué piensas? Estoy pensando que algo parecido pasó con el boom de internet, que es cuando de repente tenías toda la información accesible, que de repente parecía que ya no era fácil memorizar, y a lo mejor no hacía falta memorizar tanto, ¿no? Pero a ver, si tú no memorizas y no tienes los conceptos, no puedes relacionarlos. Entonces tú, si me preguntas una fecha, pues yo seguramente no me acuerdo, porque no me acuerdo de ninguna, la miro y te la confirmo. Pero si tengo que hacer un desarrollo de un pensamiento complejo, si no tengo la memoria de las cosas que he hecho, no puedo hacerlo, por mucha información que haya. Pues yo creo que con la inteligencia artificial, ¿no?, ahora 20 años después puede pasar algo parecido, que te puede hacer ese resumen, esas conexiones ya te la hace la inteligencia artificial. O sea, ese paso ya te lo ha hecho, ¿no? Un poco va yendo hacia nosotros. Pero ¿quién decide? ¿Quién tiene la capacidad crítica? Entonces yo creo que ahí somos más importantes que nunca. Eso es. Porque ahí lo que tenemos que ser capaces es de que alguien formado, cuando le ve con información, la inteligencia artificial, sea capaz de juzgarla y saber si eso es verdad o no es verdad, o más o menos, ¿no? Entonces, nosotros estamos planteando mucho esto desde la escuela para intentar no hacer un tabú, es decir, como prohibidísima, porque está ahí, son ponerle puertas al campo, o sea, es que es tan fácil como coger y usarlo para traducir y para todo, sino intentar integrarla en el sentido de, el día de mañana te van a pedir un trabajo y tienes la inteligencia artificial y puedes usarla, te vas a ChatGPT y le preguntas algo. Bueno, pues empieza por ahí, pregunta y dime por qué es incorrecto, qué harías para mejorarlo, y a partir de ahí integrarla en algo que ya va a estar. Entonces yo creo que
que lo que tenemos que estar es concienciados del uso que tiene, entenderla como una herramienta que complementa pero que no sustituye. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Pues el tema de la inteligencia artificial, bueno, yo he puesto un ejemplo muy tonto, muy simple, pero sí que quería mostrar lo que es el cómo ya se enfrentan a eso, que evidentemente la cuestión que, bueno, yo lo que le dije es que no necesitas, con inteligencia artificial te resuelve el ejercicio, no es que te lo traduzca, te lo resuelve perfectamente y ya está, pero tú no estás aquí para eso, ¿no? Y es algo que, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no?, a que todos los trabajos y todas las cosas ya las entregan con inteligencia artificial, y es importante decirles que muchas de las cosas que nos están entregando es mentira, porque no se han dado cuenta de que claro, la inteligencia artificial, tal y como la están utilizando, es como si salen a la calle y le preguntan al primero que ve y le preguntan, oye, ¿tú qué piensas sobre esto? Y entonces coge y nos transmiten lo que están viendo, ¿no? Pero yo creo que es uno de los grandes retos con los que nos vamos a encontrar. A nivel docencia, sí. A nivel de todo, ¿no? A nivel social, a nivel de investigación, a nivel de todo, ¿no? Hay una faceta, ¿no?, que yo quiero también tratar aquí. Me decía al principio, eres el director más joven que ha tenido la Escuela Politécnica Superior de la Carlos III, ¿no? Con 40 años, el estar dirigiendo esa escuela me parece un logro importantísimo, pero además me parece un acto de generosidad también importantísimo, porque cuando alguien se dedica a la gestión, cuando es alguien que le gusta la docencia, que le gusta la investigación, tiene que estar renunciando a eso para poder hacer la gestión. Y la gestión nunca está, yo creo que ni bien valorada, o sea, se te valorará mucho, pero también la gente se quejará muchísimo, porque quien toma decisiones es con lo que se encuentra, ¿no? Y entonces me parece como un acto de generosidad impresionante el ver que el que te dediques a hacer eso. Nunca encontramos tiempo para dedicarnos a gestión. No, ahora no me da tiempo porque ahora tengo que estar preparándome, ahora quiero ser titular, ahora quiero ser catedrático, ahora quiero dirigir esto, nunca nos viene bien, ¿no? Y sin embargo, digo que es un acto de generosidad muy grande, porque también yo creo que es muy importante incorporar gente joven a la gestión, ¿vale? No solamente, o sea, la experiencia, por supuesto, tiene que estar, pero también el que haya gente muy preparada, pero con ese toque más de riesgo que le puede, no sé si de riesgo, de querer hacer cosas nuevas muchas veces, que está más vinculado, ¿no? Un aire fresco, un aire fresco, etcétera. Bueno, pues me parece muy interesante, porque en definitiva la gestión pues no deja de ser hacer política, con todo lo positivo que tiene hacer la política, porque es que la política en algún momento cogió un aire negativo cuando no debe tenerlo, ¿no? Me parece que toda la gente que se dedica a gestionar, a hacer política y tal, a mí en principio me parece como un acto de generosidad que yo agradezco muchísimo. Luego ya existe quien busca otros intereses, y entonces, claro, evidentemente eso ya no lo agradezco, ni digo que sea un acto de generosidad, pero en tu caso, que sé el por qué lo haces, me parece que pueden estar muy, muy contentos en Leganés, la Carlos III, ¿no? De tener a César de Torralba allí dirigiendo aquello, ¿no? ¿Qué es lo que más te aporta esta etapa de gestión? Bueno, comento lo que decías al principio, que es un trabajo de gestión, pero que es también mucho de política, porque al final es decidir muchas cosas, y decidir en panoramas muchas veces de suma cero significa que mover algo para favorecer a alguien es desfavorecer a otro. Entonces siempre tienes que estar jugando con esto, y siempre cualquier cosa que hagas pues siempre tiene su parte positiva y su parte negativa, y hay que estar explicándola continuamente. Cuando quieres hacer algo nuevo, pues centrarte en creo que esto es positivo en global, aunque de forma puntual puede perjudicar esto. Entonces quien quiera ver siempre lo negativo siempre lo va a encontrar. Entonces eso está ahí, y esa es una parte muy política, porque es toma de decisiones, y yo creo que este cargo, y lo estoy aprendiendo con lo poco que llevo, es
lo que se valora es, no sé si principalmente, no diría principalmente, pero sí especialmente, es el atreverse a estar en un cargo donde tienes que tomar decisiones donde sabes que te van a juzgar por ellas continuamente. Y eso yo creo que por eso muy poquita gente quiere, porque tiene una mochila grande detrás. Y porque gestión también hay de muchas formas. Tú puedes hacer gestión desde un punto de vista más burocrático, que también es necesario, pero el cargo de dirección lo que a mí me van a exigir es que tome decisiones y que apechugue con las que tomo y vaya para adelante. Y ahí sí que bueno, estoy empezando, ya tengo algunas ideas claras de cosas que quiero hacer. Es verdad que eso, bueno, pues tienes que ser consciente, tienes que tomar conciencia de donde me he subido, que desde fuera o desde antes de ser director, pues lo ves como algo más abstracto, tienes ideas, porque he estado en muchos sitios y eso sí que me ha ayudado a coger ideas. Luego te subes a un tren, siempre pongo este ejemplo, pero es como subirte al AVE en marcha, donde hay 100 cosas pasando a la vez, cada una de ellas tiene un histórico que viene de un porqué y tienes que enterarte, pero te piden que decidas ya. Entonces ese aterrizaje inicial, el sentarte en ese tren que va a toda leche es complicadísimo. Eso ha sido duro. Y no pasa nada, yo lo comento siempre para decirlo, que es verdad que tienes que... Pero la suerte que tengo es que yo creo que se han ido haciendo las cosas muy bien, antes que yo. Y el equipo que tengo, pues es un equipo también súper entregado, igual de convencido que yo, y entonces desde ahí es donde yo me siento seguro para tomar decisiones y me siento agradecido por la suerte que tengo de compartir ese proyecto con gente con la que estoy. Hay que decir que estábamos diciendo que ahí, bueno, pues en la escuela esta se imparten como 25 titulaciones, ¿no? Y estamos hablando que ahí es donde se están formando. La Universidad Carlos III de Madrid es una universidad de alto prestigio, con un gran número de estudiantes internacionales y donde se están formando gente, los futuros ingenieras, biomédicos, de robótica, de mecánica, de inteligencia artificial, de energía, de medio ambiente, o sea, todo lo que ahora mismo es importante, bueno, todo es importante, las humanidades también, a ver, entenderme, ¿no? Pero todo lo que desde el punto de vista tecnológico es importante, porque además han sabido introducir grados, compaginan grados tradicionales, ¿no? Con grados robótica, etcétera, con grados nuevos, ¿no? Con las nuevas necesidades y entonces, bueno, tiene una gran trascendencia el trabajo que realiza César, porque esas decisiones de las que está hablando están influyendo en cosas muy, muy, muy importantes. Y yo no sé si te estoy asustando con ello, pero... es verdad que desde dentro hay veces que pierde perspectiva uno, ¿no? Porque hablas con tantas cosas, vas como haciendo un poco de malabares y ahí vas tomando decisiones, pero sí que soy consciente del reto por el volumen, ¿no? Del número de estudiantes, el número de títulos. Los estudiantes vienen, o sea, tenemos la Carlos III, no quiero empezar a hacer publicidad, pero tienen la nota de deporte más grande de toda España y la segunda está por un punto y medio por debajo. Vienen estudiantes que son muy potentes y eso, pues al final también te añades otra mochila de responsabilidad, porque tienes que ofrecerle lo mejor. Pues por eso es la parte que yo me siento seguro de que yo sé que el equipo que hay, los profesores que hay son magníficos, lo cual la suerte que yo tuve también, pero desde ahí es desde donde yo intento verlo, de la parte de intentar a todos estos estudiantes que entran ahora, que no te das cuenta, pero cada vez entran más jóvenes, o somos nosotros. ¿Tú qué crees? Que yo a veces me sentía identificado y decía, como ellos, y ya veo más a mi hijo que a mí. Pues irás haciendo la trayectoria con tus hijos, ahora son pequeños, pero llegará un momento en el que vayas viendo mucho, ¿no? Incluso vas poniendo ejemplos, ¿no? Que de momento se quedan obsoletos, te darás cuenta, te vas haciendo mayor, pero yo... Sí, mira, en una asignatura damos una asignatura de incendios, pongo el ejemplo del Windsor, y en otra ponemos también el Katrina, del 2004, o sea, muchos no han nacido. No han nacido. No, el Katrina no, que va. Pues yo creo, bueno...
Decía al principio que me parece el hacer este tipo de encuentros me parece maravilloso. Yo voy a ir a Daniel a decir que los tienen que poner en marcha ya, porque yo creo que es muy importante la importancia de los referentes. Me parece que aquí tenéis como a César como referente en este pueblo, un grandísimo referente, porque es importante que los niños y las niñas no solamente piensen que los referentes son los jugadores de fútbol, ¿no? Y a ti te gustaba el fútbol, podías haber llegado a ser quizás un Messi o un... Y me fui por el mal camino. Me fui por el de las becas. Pero... Y bueno, al menos ser un jugador de fútbol, pues, bueno, pero hay otro tipo de referentes que pueden distorsionar muchas veces, ¿no? la realidad y que quizás los referentes que tenemos que mostrar en los sitios, a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, pues, bueno, pues son este tipo de personas que han hecho un gran esfuerzo, que lo han hecho ellos, que lo han hecho sus familias, porque hemos estado hablando de la importancia de Irene yéndose, pero también esos padres. Yo ahora mismo, mis hijos se han ido 10 días a Estados Unidos y tal, y estaba que no vivía de a ver si ya pisaban suelo en Madrid, en el aeropuerto, ¿no? Entonces yo me imagino también esos padres pendientes, ¿no? De que tú estás tan lejos y demás. Es un gran esfuerzo el que hacen los padres, no solo económicos, sino de muchas maneras, ¿no? Y entonces yo creo que, como digo, estos referentes es muy importante, y a mí me parece que estas actividades, bueno, pues que hacéis desde los amigos del patio son muy importantes y muy interesantes. No sé si sería interesante que... Bueno, no sé si César quiere aportar algo más. No, bueno, otra vez estoy de acuerdo con Gloria y es verdad lo del apoyo familiar. Justo el 3 de agosto de hace 12 años fue cuando nos fuimos, en 2013. Ahora, este 3 de agosto nos vamos a ir otra vez allí, ahora los 4, y estamos deseando, va a ser súper emocionante. Y es verdad, porque es difícil. Veníamos en el coche escuchando una canción de Vetusta Morla que decía una parte, dice el valor para marcharse y el miedo a llegar, ¿no? Y es verdad, yo recuerdo de estar los dos en el avión y dice, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y bueno, pues ahora iremos otra vez, ya sabiendo dónde vamos, o sea, sin ese miedo. Y bueno, sin todo el apoyo que he tenido, pues eso hubiera sido posible. Y ahora, volviendo a la otra parte que decías de los referentes, yo no me siento referente, yo creo que es bueno, o sea, para ser referente no hay que serlo, no hay que sentirse, pero sí que entiendo que desde fuera, ¿no? Pues se vea con mucha trascendencia. Y es verdad, ¿no? Ahora cuando lo cuentas, yo a veces me intento poner fuera para darle valor, porque desde dentro no le damos valor. Y Irene me lo recuerda todo el rato, dale valor. Yo para mí es una cosa detrás de otra y ya está. Y sí que me parece muy buena idea esto que estáis organizando, de si puedo ayudar, no solamente hoy, que me lo tomo como un homenaje y lo agradezco muchísimo. Pero es verdad, o sea, el poder aportar, el poder acercar la universidad, porque la universidad al final, nos pasa un poco en Leganés también, parece como un círculo cerrado, que parece que estamos en nuestra torre de marfil, un poco que si somos elitistas o lo que sea, y no, y es que no, es lo que yo creo que también es culpa nuestra de que tenemos que hacer, también gracias a vosotros que ponéis el entorno, hacer más cosas como esta, y acercarnos más, y hacer actividades, y curso de verano, una charla, lo que sea. O sea que yo levanto la mano para decir que estoy disponible, porque es una forma de devolverlo. Una forma de devolverlo es esta. Así que no sé, súper bien, encantado. No sé si te quiero dar las gracias de esa ilusión y tu disponibilidad, a pesar de la agenda, para cuadrar las fechas. Sí. Pero gracias de verdad. Y estoy emocionada porque creo que estamos cumpliendo el objetivo que pretendíamos con esto. Sí, que no simplemente que seáis un referente, pero sí que nadie que vive en Torralba, que era lo que pretendíamos, se sienta acomplejado de que no puede conseguir sus objetivos si de verdad
sueñan con ser algo en la vida. Es lo que están viendo aquí y lo que creo que estamos consiguiendo. Luego además yo creo que al venir aquí, algo engancháis también de esa raíz, recuerdo que yo sí, está viendo es verdad. Esta gente que estáis viviendo. Luego es muy bonito el año pasado y ahora contigo, que hemos puesto profesores. El año pasado igual, ahora quería que fuera su profesor. Y ahora igual. La importancia del año pasado, pues de España posible que era sobre la educación. La importancia de que sea un buen profesor para que pueda dirigir a lo mejor a lo que tú quieres ser en la vida. Y que tengáis esa imagen tan hermosa de profesores, lo estamos viendo estos días aquí con las raíces torlateñas. Gracias. Gracias a ti, María Teresa. Gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta por allí. Bueno, no, es más preguntas. ¿Se escucha? Sí, no, es una reflexión y además una pregunta. La reflexión es un poco en esta línea. A mí me parece que es increíble tu frase de quiero devolver, o sea, esa generosidad que Gloria te ha puesto en bandeja para que tú entras con el campo de decir quiero devolver esa generosidad que yo he recibido de la educación pública en magistral. Y luego sí te quería preguntar cómo se ve en una universidad Carlos III a un chico de 40 años que ha estudiado en Castilla-La Mancha, que además es un pueblo de 3.000 habitantes y que llega ahí siendo el más joven y en fin, encima que no es de Madrid. Ya que no soy de la Politécnica, ¿no? Es un poco. Bueno, yo creo que se ve muy bien porque me eligieron, o sea, fueron unas elecciones que fueron, o sea, que bueno, había dos candidatos y yo creo que valoraron justamente eso, o sea, valoraron que había alguien con muchas ganas de haber estado en muchos sitios y no sé, quizá porque a la hora de querer mostrar mi proyecto, pues muestras tu proyecto pero te muestras a ti mismo, pues tienes que hablar con la gente. Y yo creo que hay una parte no sé si de Torralba, de la parte de Manchego, ¿no? que enseguida enganchamos muy bien con la gente, ¿no? Es verdad. Somos muy, es verdad. Y en Madrid también. Sí. Y no es ninguna tontería porque a la hora de ir a un proceso como este, la parte personal es importantísima, porque allí todos tienen méritos y muchísimo más que yo. Porque, claro, igual que en la escuela, pues hay gente con un currículum espectacular, que cambias uno por otro y todos son espectaculares. Pero yo creo que fue ese factor humano, el que marcó la diferencia, y ese factor humano se creó aquí. Exacto, que a lo mejor muchos de esos currículos maravillosos, como has dicho, no tenían ese eco bueno, o no tienen ese eco bueno, que has comentado que tenía tu profesor crack en Estados Unidos, con quien te ha dirigido la tesis doctoral. Me ha gustado mucho el proceso de que habéis hablado, que habéis dicho, nosotros tenemos éxito, somos ya la gente de éxito, pero tenemos que pensar en éxitos que vienen buscando ese éxito, sí. Y eso de factor humano. Sí. Eso está en hidrógeno, pero está aquí otra cosa. Y eso yo creo que tú lo tienes, vamos, y los dos lo tenéis, se desprende. He sido profesora toda mi vida, pero en otro estadio, ¿no? Pero es verdad que a mí me ha gustado mucho ese momento que has dicho del éxito, cuando decías que tal, teníamos algo bueno, que había gente muchísimo más clara, pero con egos tan buenos. Pues yo creo que eso también, a mí me han elegido, aún habiendo gente que es mejor que yo. Sí. Hay un factor así. Y que eso entre en la universidad, eso es maravilloso, porque todos hemos conocido la universidad, Sí. estaban en otro escalón, pero también hay que recordar que esa crítica en un momento determinado se bajó, tú venías en programa, yo iba a Ciudad Real, Sí. donde que fueran, pues realmente dicen, es que me dijo o tal, y eso es que Marca. hace 2 años que tengo, y hay cosas que las tengo tan grabadas en mi corazón. Entonces, eso no lo olvides nunca. Gracias. Bueno, y comentando, ¿no? Al resto de profesores, que lo comentaba antes Gloria, que, bueno, ahora estamos juntos, pero en el 99,9% de las veces contribuyes a gente de la que luego no conoces nada y son como si empiezas a sembrar en el campo y no ves los frutos que tiene. No, hay veces que lo puedes ver, pero la mayoría de las veces es
un acto de fe, de creer en lo que estás haciendo y saber que eso llega a algún lado. César, dos preguntas. La primera, no sé si es una leyenda urbana o es una lectura interesada, pero casi todos los avances tecnológicos o científicos se le han achacado que han salido fruto del belicismo, de la industria bélica. Esa es una. No sé si eso es real o es una leyenda urbana. Y se sigue abundando en eso, más en los tiempos que corren. Y la segunda es el tema de la demonización de la inteligencia artificial que hacemos. Yo creo que en vuestro trabajo debe ser mucho más lo positivo que aporta la inteligencia artificial con todos los procesos de computación que esa parte anecdótica en la que ahora estamos y que seguramente pasará como una moda y que le sacaremos realmente la parte positiva. En cuanto a lo primero, depende del campo, pero yo creo que en algunos campos, el sector aeronáutico por ejemplo, es verdad, o sea, conflictos de ese estilo son catalizadores de la tecnología porque te pueden marcar la diferencia. Entonces es como en un ambiente de altísima competición, pues claro, al final es una cuestión de recursos. O sea, más que fuese porque tienen un origen de defensa, es porque en ese contexto se ponen todos los recursos ahí. Se podía haber hecho exactamente igual si en ese contexto hubiese salido lo mismo. Pero claro, al final la correlación es inmediata y dices, claro, pues esto crea tecnología. Y es verdad, pero podría haberse hecho sin ese contexto, ¿no? Pero para que a veces el contexto pues manda. Y lo segundo, estoy de acuerdo contigo, Pepe, de que creo que todavía estamos en un proceso de aprendizaje, los profesores y los propios alumnos, de cómo hacer un buen uso de la inteligencia artificial. O sea, hay que aprender a usarla. Pues a una persona con buenas capacidades la puede crear perezosa, porque hay cosas que te da rápidamente, y a una persona con menos capacidades la puede ayudar. Pero hay que saber qué es lo que no tiene que sustituir nunca. Y yo creo que ahí tenemos que aprender todos. De hecho, es una de las cosas que desde la universidad se podría hacer como cursos hacia la sociedad de hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Ya que estábamos hablando del mundo de la universidad de Madrid, la detracción de fondos que ha habido por parte de la Comunidad de Madrid a la universidad pública, ¿de qué forma puede influir a favor de las universidades privadas que la nota de corte? Bueno, pues un poco el mensaje es parecido al anterior, es decir, es una apuesta que se hace, obviamente nosotros no nos gusta, no podemos estar de acuerdo y no lo estamos, no es que no podemos, ni por convicción no lo estamos, pero es una coyuntura que no elegimos y a la que nos tenemos que adaptar. Es decir, las circunstancias están cambiando, todo es un modelo de negocio y ahora la universidad lo está siendo. Igual que la sanidad y muchas otras cosas, ¿no? Eso es un tema más político, pero que desde nuestro punto de vista nos viene ya dado. Eso es una decisión política y ahí nos tenemos que adaptar. Lo único que podemos hacer nosotros es, en esa condición más desfavorable en la que estamos ahora mismo, intentar adaptarlo lo mejor posible. Poco más podemos hacer. Me gustaría un poco insistir también en lo que dice César, sobre también la diferencia que existe entre lo que es una universidad pública y determinadas universidades privadas, porque aquí muchas veces pensamos que todo es igual, que la diferencia es que en un sitio pagas y en otro sitio no, pero lo que estás recibiendo no es lo mismo y por el hecho de estar pagando no estás recibiendo más, todo lo contrario. La universidad pública tiene un objetivo vinculado con la investigación, por ejemplo, que la mayoría de las universidades privadas no lo tienen. Entonces las universidades privadas, muchas planteadas, y además es que cada vez salen más universidades privadas. Al menos en Madrid, ahora mismo no sé cuántas universidades. 14.
hay 14 frente a 6 universidades públicas. O sea, hay más del doble de universidades privadas que en realidad lo que están permitiendo es que alguien que no te llega a esa nota de corte y no puede estudiar en la Carlos III, está en otro sitio, como tienes dinero vas a un sitio a estudiar. Pero en realidad, y que te están vendiendo como después no vas a tener problemas para trabajar en una empresa y demás, pero yo creo que hay que decir muy claro, que en la universidad pública se está haciendo una investigación y se están destinando unos recursos a una serie de cosas que la universidad privada no está haciendo. Y esa diferencia que yo creo que no se está transmitiendo. Yo no sé si la gente lo conoce, pero yo creo que habría que decirlo. Porque una de las cosas que yo decía al principio, ¿no? La faceta de que bajo el paraguas de profesor eres profesor, pero también eres investigador, tienes esa relación con la industria, no sé qué y tal, ¿no? La parte de investigación es muy importante. Nosotros no entendemos la docencia universitaria sin realizar generación también de conocimiento y sin trabajar en esa investigación, ¿no, César? Sí. Universidades privadas, como en todo, hay de todo. Y hay algunas que hacen las cosas muy bien. Y las hay que las hacen las cosas muy bien. Y donde se investiga y se hace todo. Pero la cuestión es que a todo se le llama universidad y no todo es una universidad. En Estados Unidos se diferencia lo que es un college de lo que es una universidad, porque en la universidad puedes hacer un doctorado y tienes un montón de cosas que se exige para que te puedas llamar universidad. Y ahora enseguida puedes decir que algo es una universidad. Y yo creo que es casi el problema, lo diría que es esto. Si pusieras una definición clara de qué es una universidad y de qué no lo es, no estaríamos contando 6 y 14. Estaríamos contando 6 y 3. Sí. Así es. ¿Otra pregunta más? Sí, yo quería preguntar. Por otro camino, cuando habéis hablado del abandono escolar como director y como docente, ¿se puede hacer algo para que ese abandono escolar de gente joven, yo tengo hijos adolescentes, no se dé? ¿Se puede hacer algo? Sí. ¿O depende de ellos o no? No, hacemos mucho. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos programa, compañeros, programa, avanza, programas que lo que hacen, primero, programa de tutorización, si llegas a la universidad tienes a un compañero que te hace de tutor y te explica todo. Si en el primer cuatrimestre del primer año te quedan más de un porcentaje de asignaturas, automáticamente es como un sistema de anticuerpos. Hay otro tutor que se pone en contacto contigo para intentar ayudarte. Si estás cerca de tu riesgo por ejemplo, de que cumplir el máximo de convocatorias que por normativa te sacan fuera de la universidad, hay otro mecanismo que se pone, en este caso un profesor en contacto contigo para intentar ayudarte, porque a lo mejor tienes que saber, a lo mejor tienes que cambiar. Entonces, nosotros intentamos poner muchos mecanismos y siempre puede haber tasas de abandono, pero muchas veces las tasas de abandono son tasas de éxito. Es que te está trabajando, que te cuenta como que ha abandonado, pero en realidad es que está trabajando, que yo creo que lo mejor es que acabe, pero es otro tipo de abandono. Pero sí que se pueden hacer muchas cosas y es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? de esa perspectiva de éxito que podemos tener, de olvidarnos de gente que puede tener problemas y circunstancias diferentes. También, bueno, ahí también existe otro problema que yo creo que es muy importante y es cómo se produce el acceso a la universidad. Yo creo que hemos llegado casi a pervertir un poquito el sistema de que empezamos a exigirles una serie de cosas a los jóvenes y adolescentes en el que vamos casi dirigiendo su vida, ¿no? Alguien que tiene buenas notas en el instituto, tienes que hacer o medicina o ingeniería, ¿no? Ingeniería porque es muy difícil. Como que tienes que aprovecharla, ¿no? Tienes que aprovechar, ya que tienes... Dices, no, pues yo quiero ser lo que sea. Yo hace unos años tuvimos un estudiante que quería ser maestro y estaba haciendo ingeniería y yo le dije, ¿por qué estás haciendo y por qué estás aquí? Y la verdad es que le iba bien, porque el chico era buen estudiante, estudiaba y hacía lo que le decían, pero al año siguiente se cambió y se fue a magisterio, ¿no? Se fue a la Facultad de Educación. Y él quería ser maestro, pero estaba muy presionado por parte de su familia, de sus profesores, del entorno y de todo el mundo para hacer una ingeniería, porque como era un estudiante brillante y era chico, como era chico, estudiante brillante, ingeniería, si era chica, estudiante brillante, medicina, y a lo mejor a la chica no le gusta la medicina, le gusta la ingeniería, al chico no le gusta tal, le gusta la enfermería, o le gusta el magisterio, o le gusta, y ya, ¿qué haces? ¿No?
Entonces, también muchas veces puede tener incluso por ahí, que ya no llega, ese problema ya lo tenemos más complicado, ¿no? Para solucionar, pero también pueden ocurrir ese tipo de cosas. La presión que existe, no es normal que los adolescentes y los jóvenes tengan esa presión. ¿Sabes? Yo tengo que hacer lo que me gusta, pero ¿cómo van a saber lo que les gusta? ¿Cómo van a saber con 15 años, con 16 años? Bueno, hay otros que lo pueden tener muy claro, por ejemplo, el caso de... Pero de que es verdad que no piensas un hijo. Sí, yo en la jornada de puertos abiertos que hacemos en la universidad, una cosa de las que les digo, que no tienen por qué conocer su vocación ahora, ¿no? Es que ni siquiera necesito estudiar la titulación, cómo van a tener una vocación tan clara. Entonces, a los profesiones muy definidas, pues normal es que tú no tengas muy claro. ¿No? La ingeniería industrial tampoco uno sabe lo que es. Industrial, ¿qué significa industrial? Así viene con humo, ¿no? Pero en realidad es de las mejores titulaciones para cuando uno tiene tan claro, porque es súper diversa, súper multidisciplinar, puedes hacer materiales, mecánica de fluidos, puedes hacer estructuras, puedes hacer electricidad, electrónica, robótica, o sea, todo el que cabe dentro de la misma. Por lo cual, para los que tienen dudas, es de las mejores titulaciones que puedes hacer. Si quieres hacer ingeniería, ¿no? Partiendo de ahí. Pero es verdad que casos de que las cosas no funcionan, muchas veces no tiene nada que ver con la capacidad, sino con una elección presionada del ambiente. Sí, te escuchamos. Yo voy al principio de tu labor. Estás trabajando con el tema de los del hidrógeno, el almacenamiento, seguridad y tal. Pero hoy en día el ratio para obtener la energía que utilizamos para obtener hidrógeno es complicado, porque ahora mismo el método electrolítico, el de siempre, o el por desplazamiento de una reacción química, el desplazamiento del hidrógeno de un ácido, haciendo una reacción. Pero hay otros sistemas de fisión atómica que se esté investigando. No, o sea, fisión, pero rompes el hidrógeno y formas otra cosa. Bueno, eso no se puede romper, puede ser fusión, pero en lo que se trabaja para generar hidrógeno es lo que has comentado tú, y el coste es el que es decir, que te sale a pagar. ¿Cuál es el truco? El truco es hacerlo con energías renovables en época de producción sobrante, donde estés produciendo más de lo que quiere darle, antes fabricas hidrógeno y eso es fácilmente almacenable. Lo pones en un gas presurizado y lo tienes, esa energía no pierde calidad. Y la ventaja que tiene el hidrógeno, que es fácil almacenarlo, es fácil transportarlo, y está intentando suplir en ese proceso a baterías, que lo dirían, o con baterías. Además que las baterías funcionan mal a gran escala. Pero el hidrógeno no existe, tienes que fabricarlo, te cuesta energía y luego la que te devuelves menos, ¿no? Porque siempre funcionamos así. Pero si tú la haces con una energía que te ha salido relativamente gratis, ahí es cuando la cuenta te sale a devolver. Ya, porque yo he leído de Toyota y Volkswagen están trabajando con unos depósitos muy ligeros que se le ponen al coche como si fuera una bomba de butano y tienes para depósitos de 3 a 5 kilos tienes que hacer como más de 100 kilómetros, 200. Entonces, creo que es Toyota y Volkswagen que están trabajando. Sí, hay dos aplicaciones, por pila de combustible o por motor de combustión, que es un poco como los que llevaban GLP en el coche, pues trabajar con gas. A diferencia de que el hidrógeno tienes que llevarlo mucho más presurizado, pero o sea, hay tecnologías que se están desarrollando muy fuertemente. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya porque hay otro acto ahora aquí en la sala de fechas. Deciros que abajo tenemos un café, ¿vale? Pues si queréis preguntarle algo ya a título individual a César, nos vamos a tomar un café. Y quería terminar porque ayer hablé con Marian y me contó una anécdota que le había contado su padre. Entonces me gustaría ya cerrar con una anécdota que no sé si me podrá ayudar el padre o no. Y el tío que trabajaba ¿la quieres contar tú? Porque yo no sé si la voy a poder poner en pie. Me la contó Marian.
Entonces, él trabajaba además en verano, me imagino que para pagarse los estudios trabajaba en el taller de su tío. Entonces llegaba allí y decía, ¿qué niño? Claro, decían, tu hijo dice que trabaja aquí, y el tío no desmentía nunca. Decía, sí, aquí trabaja. No desmentía, sí, que aquí trabaja el chiquillo, y dice, nada, que no quiere estudiar. Nada, que no quiere estudiar, por eso lo tienes aquí. Y el tío tampoco desmentía esto, el tío no decía nada, solamente era, bueno, pues el hijo, y que no quería trabajar, que no quería estudiar, que era un vago que trabajaba en... Y ya por lo que me contó María, no sé si es exactamente así, le dijo que ya cansado, que le dijo, mira, me da igual que digas que no soy tu hijo, que no, pero por lo menos di que yo sí que estudio. Que sí estudio, que no esté aquí los veranos para ayudar, pero que yo sigo estudiando. Y nada, con esta anécdota terminamos estos encuentros. Damos las gracias de verdad a los dos la verdad que se ha hecho súper ameno y muy interesante y nada, queda grabado. Te doy las gracias también, Miguel Ángel, es verdad que no te lo he dicho antes, pero que estamos aquí consiguiendo una especie de archivo visual para que todos estos encuentros pues queden ahí en las redes y que se puedan ver. Nada, muchísimas gracias.